¿Recuerdan que el gráfico de caja y línea, o gráfico de caja y bigote, o box and plot en inglés, tiene los componentes que estamos mostrando aquí? Es decir, un eje vertical, en ese eje vertical tiene que ir identificada la variable. Si estuviéramos hablando de que acá en esta distribución estamos observando el peso de individuos, acá hay que poner entonces peso, en vez de X, peso, y entre paréntesis la unidad, para que sepamos que todos los valores, los números que nosotros vamos a ir colocando aquí en el eje, corresponden a pesos expresados en kilogramos, por ejemplo. Luego tenemos estos elementos, que ya tienen nombre aquí, ya se los están colocados, que son la caja y los bigotes, inferior y superior. Entonces vamos a ver cómo son bien todos estos elementos. El eje vertical ya hablamos, que es este que está encerrado en rojo. La caja, lo que quedó pintado en celeste, que sería este rectángulo que tiene una línea divisoria al medio. A ver si alguien se acuerda qué es esa línea divisoria al medio. Si son observadores, capaz que no tienen que recordar tanto. Yo no estoy viendo el chat, no sé, Silvia, si lo estás viendo. Ahora sí, la mediana o el cuartil 2, perfecto. Mediana, cuartil 2. Bien, bien, exactamente de eso se trata. Y los límites de la caja, es decir, la base, la línea que está en la base y la línea que está en la altura. Esta línea de la base y esta línea que está en la altura. En el techo, digamos. ¿Qué valores representan? También si son observadores. Muy bien, la base del cuartil 1. Cuartil 1, cuartil 3. Sí, perfecto. Bien. Bien, chicos. O sea que nosotros, importantísimo, si alguien nos pide hacer un gráfico de caja y bigotes, no lo podemos hacer si antes no tenemos calculado los 3 cuartiles. Porque las 3 líneas que aparecen acá, la del cuartil 1, la del cuartil 2 y la del cuartil 3, sí o sí tienen que ir dibujadas. Entonces esa es la primera enseñanza que ustedes tienen que tener, ¿no? Antes de ponerme a hacer un gráfico de caja y bigote, tengo que hacer el cálculo de los cuartiles. A ver, otra pregunta, de algo más antiguo. ¿Puedo hacer un histograma sin hacer un cálculo previo? O sea, veo datos y ya me puedo poner a dibujar un histograma, ¿o tengo que hacer un cálculo previo? A ver qué les parece. Silencio. Dice que puede hacerlo, Mercedes. Puedo hacerlo, dice Mercedes. O sea, yo lo que estoy planteando es, supongan que tenemos 32 datos, como trabajamos en su momento, que corresponden a pesos de individuos. Yo veo ese listado de 32 datos y ya puedo hacer un histograma. ¿O tengo que hacer algunas cosas previas? Ahí, Mercedes, bien. Ahora sí, se corrigió. Bien, Josefina, que puso que no. No se puede hacer, Camila, no se puede hacer. No es que es mejor sacar los intervalos. El histograma no se puede hacer si antes nosotros no definimos los intervalos de clase, que para definirlo podemos usar la fórmula de Sturges, podemos usar que la cantidad de intervalos sea la raíz cuadrada de n, podemos utilizar varias cosas, pero tenemos que armar primero nuestra tabla de frecuencias, que van intervalos de clases y frecuencias. Sin ese cálculo previo, nosotros no podemos dibujar un histograma. De la misma manera, sin tener los cálculos de los cuartiles, no podemos hacer un gráfico de caja y bigotes. O sea, generalmente los gráficos en estadística vienen después de hacer un cálculo. En la mayoría de los casos, no en todos. Luego vienen los bigotes. Los bigotes son las líneas verticales que aparecen fuera de la caja, que comprenden también la línea horizontal inferior y la línea horizontal superior. Fíjense que esas líneas verticales las tenemos que dibujar siempre desde la mitad de la caja. No la puedo dibujar al costadito. Es decir, como para que lo vean, yo no puedo dibujar esta línea del bigote aquí, donde quiera, sino que lo tengo que dibujar en el centro de la caja.
Y la altura, ya vamos a ver cómo es. No es que necesariamente tengan que ser iguales las alturas de los dos bigotes, es decir, todo lo que vale, todo lo que mide esto en centímetros, por ejemplo, respecto de lo que mide la parte superior en centímetros. No son iguales, generalmente no son iguales. Es más, diría que es rarísimo que sean iguales esos bigotes. Pero ya vamos a ver cómo los calculamos. Y también dónde dibujamos esta línea, porque esa línea va a tener un valor correspondiente en el eje X, en el eje de la variable, va a corresponder a un valor de la variable, que también vamos a aprender cómo lo vamos a calcular. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Y por último, aparecen fuera de los bigotes estos puntos, que aparecen en realidad con diferentes simbologías, a veces son circulitos y estrellas, a veces pueden ser asteriscos y círculos, a veces círculos y cuadrados, a veces triángulos y círculos. Siempre que vamos a ver un dibujo completo de un gráfico de caja de bigotes, cuando tenga valores outlier, generalmente lo que vamos a ver son distintos tipos de dibujos o de imágenes colocados fuera de los bigotes, pero no más de dos. Podemos ver un solo tipo o dos tipos. No es que lo vamos a diferenciar en colores. El que está en rojo simplemente está puesto en color rojo porque recibe el nombre de valores outliers inferiores. Y el que está en verde, los que están en verde, valores outliers superiores. Por eso nosotros los pusimos acá en diferente color, como para que se entiendan que tienen nombres distintos. Pero todos son valores outliers o valores atípicos o también llamados casos raros. Vamos a ver enseguida también cómo los calculamos. Pero para cada uno de estos, una cosa importante, chicos, si yo me desplazo hacia el eje donde está indicada la variable, por ejemplo, hago así. Voy de este punto rojo hasta acá, hasta el eje donde está la variable, y leo qué valor de kilogramos corresponde este. Y lo mismo voy a hacer en los demás, por más que en este caso me quedó el eje cortito en el dibujo, pero cada punto, cada asterisco, cada valor outlier también corresponde a un valor de la variable. Si eran pesos, será el peso de un individuo. Hasta acá, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Bien. Camila dice que sí. Dicen que sí. Perfecto, porque ahora después de tener esta estructura presentada vamos a ver otras cosas. Vamos a ver cómo construir el eje vertical, porque a veces lo tengo que dibujar en lápiz y papel, a veces lo puedo hacer en un software, tranquilamente, por supuesto. Si lo tuviera que hacer en lápiz y papel, acá van algunos consejitos. Primero que tenemos que saber que en el eje vertical, recordar que van los valores de las variables que estoy estudiando. Y el largo del eje, para que nos quede más o menos bien en una hoja de trabajo, o en un cuadernillo que estemos trabajando, lo que fuere, que no sea más de 10 centímetros, porque si no nos va a quedar un gráfico demasiado grande en la hoja, y si lo hacemos más chiquito nos va a quedar algo muy chiquitito, así que ni siquiera lo vamos a ver. Entonces más o menos alrededor de 10 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a calcular algo que ya conocemos, que lo hemos hecho para Sturges, que es el rango, la diferencia entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la variable en la distribución que tenemos. Sí, Sergio, te interrumpo un minutito. Sí, vi la pregunta de Santiago. Sí, Santiago pregunta si cambian algo la estrella y el círculo superior. Sí, son dos situaciones de casos raros diferentes que también los vamos a estudiar, ¿sí? Así que sí, el hecho de que tengan un símbolo distinto están queriendo decir que son diferentes. Bien, no el color, no, sino el símbolo. Después lo vamos exacto. a ver a esto, en el transcurso de esta presentación lo vamos a terminar viendo, Santiago. Pobre Santiago, le estamos diciendo que todo va para más adelante. Bien, calculamos entonces la diferencia entre el valor máximo y el mínimo y hacemos lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, que 1 centímetro que nosotros podamos medir con nuestra regla, o si estamos usando la hoja cuadriculada de un cuadernillo, serían 2 cuadritos para 1 centímetro, va a representar R sobre L unidades de la variable. O sea, ¿cuál es el rango dividido el largo del eje que nosotros adoptemos, que por ahí puede ser
más sencillo, como les decía, 10 centímetros. Ahora vamos a ver después un ejemplito de esto. Y vamos a marcar sobre el eje vertical los valores de los 3 cuartiles previamente calculados. Esto es muy simple. Vamos a suponer como ejemplo que tenemos una distribución que tiene los siguientes datos. Vamos a suponer que hay una distribución de kilos en donde el valor máximo es 98 kilogramos. Y otra, y en la misma distribución, perdón, que tiene su valor mínimo igual, yo lo voy a poner de, vamos a poner 43 kilogramos. Esto quiere decir que la diferencia entre los dos, que nos va a dar el rango, es 98 menos 43, o sea, 55 kilogramos. Perdón. Sí. Santiago, ¿vos escuchaste la respuesta que dimos a lo que vos preguntás si cambiaba en algo la estrella y el círculo? Porque decís que justo se cortó Wi-Fi. Sí, justo pregunté y se me cortó el internet. O sea que no escuchaste la respuesta. No. Bueno, los símbolos distintos, o sea, la estrella o el círculo, significan situaciones distintas de, digamos, outlier, que ahora los vamos a explicar. De todas formas, estamos hablando, como aclaró Sergio, de la forma y no del color, ¿sí? Pero significan situaciones distintas de outlier. Ya llegamos al tema, Santiago. ¿Ahí ya vamos a hacer los cálculos para que lo puedas entender. Ok. Bueno, una vez que nosotros tenemos calculado el rango, después decimos, bien, ¿de qué largo quiero dibujar el eje? ¿Lo quiero hacer de 10 centímetros, de 11, de 12, de 8? Bueno, supongamos que queremos hacerlo de 10 centímetros. Entonces la cuenta que yo tengo que hacer para saber cuánto va a representar 1 centímetro en mi dibujo, entonces voy a decir 1 centímetro de mi gráfico, o de mi eje, podemos decir, representa, y la cuenta que hacemos es 55, el rango, dividido 10, el largo que elegí para mi eje, y esto me da 5,5 kilogramos. Lo cual quiere decir que si este fuera realmente mi eje, y yo voy trazando líneas que van cada 1 centímetro, vamos a suponer que son estas, y arranco, por decir algo, en 30, porque no voy a arrancar en 0 porque no tiene sentido, si estamos hablando de personas jóvenes o adolescentes, no vamos a tener que arrancar en 0 kilogramos, ¿está? Arranco en valores cercanos al mínimo, podría arrancar en 30, o podría arrancar directamente en 40, me gusta más todavía, vamos a suponer 40. Entonces digo, si el primer valor que yo voy a tomar es 40, ¿cuál será la segunda línea que está 1 centímetro más arriba? ¿Qué valor me representará? Si este valor es 40. Bien, 45,5, exacto, porque yo voy a ir de 5,5 en 5,5. También podría redondear y decir, ¿realmente necesito cada 5,5? O podría decir, ya que esto está así, lo escribo cada 5 kilogramos. Y capaz que es mejor. Entonces, en vez de andar escribiendo con decimales, mis valores, yo puedo decir, listo, lo arranco en... Ya soluciono un problemita. Aquí está. Lo arranco en 40, el próximo va a ser 45, el próximo centímetro va a ser 50, el próximo 55, y así sucesivamente. Entonces yo, en aproximadamente 10 centímetros de mi hoja, voy a tener armado el gráfico de caja y bigotes. Y no me va a sobrar, el gráfico me va a quedar bien en tamaño con los ejes porque yo lo hice en función del valor máximo y del valor mínimo. Por eso es tan importante detenerse un poquito en pensar qué escala voy a usar yo para hacer mi gráfico. No es lo mismo cuando tengo 55 de rango, que si tuviera 90 de rango, que si tuviera 150 de rango, o que si tuviera 20 de rango. No puedo usar siempre la misma escala. Por eso es importante recordar esta relación que está marcada acá en la pantalla. Lo importante es que después que yo tengo marcado mi eje, marqué las unidades, cada centímetro,
después ubique en forma correcta dónde está el cuartil 1, dónde está el cuartil 2 y dónde está el cuartil 3, en la escala correspondiente. Porque a partir de eso yo voy a poder empezar a construir la caja. Primero, entonces, recomendación, el eje con la escala y ubicado los valores de los cuartiles. Pasemos al siguiente, porque esto no termina acá. Bueno, yo tenía un ejemplo, me había olvidado que había puesto un ejemplo, no importa, que es el mismo que estábamos desarrollando en la clase anterior, que en este caso nuestros cuartiles son 64, 75 y 78, y están graficados acá, y están en escala. Ustedes no ven que yo haya puesto una escala en el eje X antes, pero si miran un poquito, hay, van a ver después que esta relación se mantiene. Ahora lo vamos a ver a continuación cuando hagamos bien el dibujo del gráfico. Una vez que armamos el eje con su escala y ubicamos los cuartiles, armamos la caja. ¿De qué manera? Vamos a armar un rectángulo separado del eje, fíjense que no está juntito al eje. El ancho del rectángulo puede ser lo que nosotros querramos. Lo podemos hacer de 1 centímetro, 1,5 centímetros, de 2 centímetros, que no nos quede algo exagerado. Cuando digo eso, les voy a mostrar a qué me referiría yo de algo exagerado. Que no me quede una caja así. Entonces, que sea más o menos una caja que, digamos, en el dibujo sea en altura predominante, pero no en ancho. Más o menos un poquito menos ancho que la altura. A veces se puede lograr, a veces no, porque puede ser que tengamos una altura muy pequeñita y entonces necesitemos ensanchar. Sobre todo cuando usamos gráfico para comparar, ¿no? Cuando está un gráfico solo, generalmente lo vamos a poder dibujar de esta manera que aparece acá. El alto, entonces habíamos dicho que iba del cuartil 1 hasta el cuartil 3. El ancho no tiene significado, por eso les decía recién que podíamos hacerlo como querramos. Y que la línea horizontal, tienen que recordar que va a la altura del cuartil 2 que previamente marcamos en nuestro eje. Con todo esto, ya tenemos armada la estructura de la caja y el eje completo. Ahora, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Calcular los bigotes. Los bigotes, ya vimos que son estas líneas que tienen forma de T, la parte superior, o de una T invertida, la parte inferior. Ya les dije que tenía que salir del centro del rectángulo, del centro de la caja, y el largo vamos a ver cómo lo calculamos. Y el bigote superior es el que tiene la forma de T en la parte superior de la caja. Todavía nos falta saber hasta dónde llegan. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar qué pasa cuando aparecen valores outliers. Puede haber valores outlier por defecto. Defecto significa mínimos, menores, inferiores. Y a esos los vamos a ver nosotros como puntos aislados que pueden estar dibujados, como decía hoy, con círculos, con triángulos, con cuadrados, con estrellas. Cualquier icono de eso que esté ubicado debajo del bigote inferior. Generalmente, si nosotros estamos haciendo la caja en color negro, a estos puntos también los seguimos dibujando en el mismo color negro. No es que cambiamos el color. Simplemente acá lo estamos haciendo para mostrarles a ustedes y diferenciarlos. Pero nuestro gráfico nos tiene que quedar todo uniforme, no lleno de colores. Y la caja tampoco va pintada. Yo antes la pintaba para que ustedes vieran a qué me estaba haciendo referencia. También puede haber valores outlier por exceso, que irían del mismo color, y puede haber valores outliers que sean con distinto icono. Esta es la pregunta que decía Santiago. Ya voy a adelantar que hay valores atípicos, como los de los círculos, y valores que son mucho más atípicos aún, mucho más raros aún, que están más alejados del bigote y que los dibujamos con otro icono, como por ejemplo la estrella. Entonces vamos a decir que tenemos valores outliers de primera categoría, que son los valores raros, pero no tan raros, por decirlo de alguna manera, y luego los que están con otro icono más alejados todavía aún de la caja, tanto para arriba como para abajo puede suceder esto, esos van a ser valores outliers de segunda categoría. Vamos a aprender también ahora a poder calcular cuando tenemos valores outliers
y después diferenciarlos, cuándo van a ser de primera y cuándo van a ser de segunda. Esto sería un gráfico completo, pero no necesariamente todos los elementos que nosotros mencionamos van a aparecer en un gráfico de caja y bigote. A veces hay gráficos que no tienen valores outliers. A veces vamos a encontrar gráficos que no tienen bigotes. Son más raros, ¿está? Lo más común por ahí que aparezcan son gráficos que no tienen valores outliers, o sea que terminan en el bigote superior y empiezan en el bigote inferior. Pero pueden aparecer incluso cajas en las cuales nosotros no podamos apreciar a simple vista la existencia de Q2 de esta línea en el medio. Eso también tenemos algunos gráficos que después Silvia les va a mostrar para poder entender de qué estamos hablando. Pero esto sería, insisto, la estructura y el esqueleto de un gráfico de caja y bigotes completo. Ahora nosotros vamos a avanzar calculando algunas cuestiones y aprendiendo a ubicar otros, como por ejemplo el valor mínimo y el valor máximo. Si bien esto ya lo conversamos en una clase anterior, es importante saber dónde lo ubico. Y les pregunto a ustedes, ¿dónde ubicarían el valor mínimo? Nosotros les damos ese gráfico de caja y bigotes. ¿Dónde ubicarían el valor mínimo? Camila Zimmerman dice en el bigote inferior. Entonces, seguramente Camila esté hablando, y lo voy a poner yo para dibujarlo y preguntarle, que ella estaría hablando que el valor mínimo se encontraría acá en el eje. ¿Ahí, Camila? En el palito ese, dice. Perfecto. Perfecto. Me gustó la explicación. Sí. En el palito ese. Bien. Bien. Ahí ubicaríamos el valor mínimo. Esto sería cierto siempre y cuando no haya valores outliers por defecto, o sea, valores outlier mínimos. Porque si hubiese valores outlier mínimos, ya este valor que ustedes están indicando acá no sería el menor valor de la distribución, sino que justamente pasaría a ser, por ejemplo, el circulito que nosotros tendríamos acá abajo. Este dejaría de ser mínimo y el valor mínimo correspondiente sería el que tiene este valor outlier. O sea que la primera enseñanza que va a quedar de los valores máximos y mínimos es que no siempre van a estar ubicados en el palito atravesado del bigote, en el palito horizontal del bigote, o donde comienza el inferior o donde termina el superior. Eso va a ocurrir, y ya lo vamos a reiterar a lo largo de esta explicación, siempre y cuando nosotros no tengamos valores outlier. Entonces, fíjense, cuando no hay valores outlier por defecto, coincide con el bigote inferior, como estábamos acá. Ahí, perdón. Ahora, si aparecen valores outlier por defecto, entonces coincide con el menor de todos los valores outlier. Porque aquí podemos no tener solamente uno, sino que podemos tener 2, 3, 5, 10 valores atípicos. Bueno, el más chiquitito de todos esos, el que esté más abajo en la distribución, va a ser el valor mínimo. ¿Y qué pasará con el máximo? ¿Dónde estará el máximo? ¿Qué les parece? Es donde termina... Donde termina el bigote superior, ajá. Faltaría aclarar algo. Sí, muy bien, bien Camila. Si no hay outlier por exceso. Bien. Ahora, si hubiera outliers, entonces el máximo se corre, porque nosotros tendríamos que ir a donde tenemos el mayor de los outliers. Esta primera distribución que hacemos es re importante porque nos permite comprender que los outliers, por más que sean atípicos, también son parte de nuestra distribución. También son parte de nuestros datos. El gráfico de caja y bigotes no necesariamente empieza el bigote inferior en el mínimo y termina el bigote superior en el máximo. Tenemos que estar atentos a la presencia de valores outliers. Ahora bien, vamos a ver cómo se distribuyen los datos, cosa que también hablamos en la clase anterior. Primero vamos a ver cuando no existen valores outliers. Si no existen valores outliers, esta forma es la más sencilla de todas. Porque ustedes recordarán que los cuartiles dividen a nuestra distribución en 4 partes iguales. Entonces, habíamos dicho que entre el mínimo y el cuartil 1 había un 25%,
lo mismo entre el cuartil 1 y el 2, lo mismo entre el 2 y el 3, y el mismo porcentaje entre el 3 y el 4. Observan entonces que si no hay outliers, el mínimo coincide con el bigote inferior, el máximo coincide con el bigote superior, y entonces tenemos que en todo el bigote inferior se encuentra el 25% de los datos. En toda la caja se encuentra el 50% de los datos, distribuidos 25% en la parte inferior de la caja y el otro 25% en la parte superior de la caja. Y por último, en el bigote superior está el otro 25% de los datos. Esto es si no hay valores outliers. Sí, Silvia. Voy a hacer una pregunta. Yo creo que todos lo están observando, que entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay 25% y entre el cuartil 2 y el cuartil 3 otro 25%. En forma gráfica yo veo que un 25% es más angosto o menos alto, a ver si me expreso bien, que el otro 25% que tiene una altura mayor. Es decir, entre el cuartil 2 y el cuartil 3 hay una altura mayor, pero tengo también el 25%. O sea, ¿cómo se entiende esto? Que en las dos franjas que están marcadas, una en verde y otra en rojo, tenga el 25% de los individuos, pero uno es más alto que el otro. ¿Cómo lo entienden? ¿Por qué será? Ok, bien Santiago, tiene que ver con la variabilidad. A ver si lo pueden expresar un poquito mejor. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿qué está pasando con respecto al cuartil 2 y el cuartil 3? Ahí dice Mercedes que puede ser que haya la misma cantidad de individuos, pero sean más heterogéneos. Claro, no puede, ese puede ser, lo sacaría. Sí. Tenés el 25% en ambos, ¿sí? O sea que tenés la misma cantidad de individuos, pero lógicamente que una franja es más homogénea que otra, pero podemos decirlo de otra manera. A ver. Puede ser que sea porque la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Como definición de mediana la estás dando bien. Conjunto, o sea, divide el conjunto de los datos en dos partes iguales, pero no responde a la pregunta que está planteada. O sea, que la mediana divida en dos partes iguales, eso implica que las dos mitades de la caja contienen la misma cantidad de datos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si la mediana divide en dos partes iguales, las alturas de las cajas son diferentes? Si tenemos en realidad la misma cantidad en la parte que está en celeste oscuro de la parte que está en un celeste más difuso. ¿Por qué? Santiago, estás orientado en lo último que expresaste, con respecto a que dice, hay datos más iguales. ¿Ah? ¿Vas orientado? Hoy hablaron de homogeneidad, tiene que ver. Hablaron, bueno, homogeneidad, heterogeneidad, ¿está? Hablaron también de variación, variabilidad. Estoy anotando datos, conceptos que salieron hoy, como para armar esto. Santiago dijo que en alguna parte de esta hay datos que son más iguales. Ahí Celina Pira dice si tiene que ver con el modo. No, de ninguna manera no tiene que ver con el modo. Les recuerdo que el modo son los datos que más se repiten. Datos iguales que se repiten. Es muy importante que puedan interpretar
que si yo estoy mirando que en una franja hay 25% y en la otra 25%, ¿por qué son distintas? El desvío es mayor a la parte superior de la caja, dice Mercedes Raceto. ¿Y si no tenemos calculado el desvío? Desvío es hablar acerca de la variabilidad. O sea, Mercedes, estás, digamos, enfocada, dado que el desvío es la variabilidad que hay de los datos con respecto a la media. ¿Mm? Esta interpretación, chicos, es fundamental porque cuando ustedes después miren un gráfico de Caje Bigotes y nosotros les pidamos interpretarlo, parte de lo que estamos escribiendo acá y lo que vamos a terminar diciendo es lo que se pretende que alguien que conoce y sabe de estadística diga al mirar un gráfico de Caje Bigotes, ¿no? No sé, Caro, si querés ayudar con alguna pista. Yo creo que lo de Santiago estaba bien encaminado y que está más vinculado a esto de dónde se están, por un lado, agrupando los datos más, y por un lado, qué tan distantes están entre ellos por ahí. No sé si los ayudo o los enredo un poquito más. Les hago una pregunta más concreta. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿existe la misma variabilidad que entre el cuartil 2 y el cuartil 3? Eso que puse yo en el chat, lo saqué del chat de Malena Sagún. Sí. Dice el 25%. Ahí está, es eso lo que yo estaba preguntando. Entonces, si decimos que hay más variabilidad entre el cuartil 2 y el cuartil 3, podemos decir que los datos, ¿cómo son? ¿Son más iguales? ¿Son menos iguales? Estoy usando los términos de ustedes. Repito de nuevo, si decimos que hay más variabilidad entre el cuartil 2 y el cuartil 3, por eso es más alto, entonces decimos que los datos son más iguales o menos iguales, más heterogéneos, menos iguales. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense acá lo que escribió Malena, ¿no? Ahí decía, sí, menos variabilidad es más homogéneo. El 25% no es del cuartil 1, sino de la parte inferior de la caja, entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Hay menos variabilidad, es más homogéneo que el otro 25%, la parte superior de la caja, que tiene más variabilidad y por lo tanto sería más heterogéneo. No es que estaba mal lo de Santiago, sino que faltaba, digamos, vincular la homogeneidad y heterogeneidad con mayor o menor variabilidad. ¿Se entiende, chicos? Incluso hay algo más, Sergio, Silvia, por ahí, si ellos ven el eje X, también los ayuda a identificar esto de homogeneidad y heterogeneidad, porque la distancia que hay entre Q2 y Q3 es mucho más larga en ese eje que la que existe entre Q1 y Q2. Exactamente. No es necesario, digamos, dibujar la caja de bigotes para hacer esta conclusión, podemos verlo directamente en el eje. Está muy bien. Sí, claro, por supuesto. ¿Se comprende, chicos, hasta ahí? Esto que estamos diciendo de la interpretación, cópienlo bien o lo toman después bien del video, porque es importante para después interpretar ustedes el gráfico de caja y bigotes, ¿no? Podemos simplemente resumir diciendo que en aquellos sectores donde hay menos distancia entre cuartiles, o entre el mínimo y el cuartil 1, o entre el cuartil 3 y el máximo, los datos son menos variables y por lo tanto más homogéneos, presentan menos variabilidad y son más homogéneos. Es al revés, va en sentido, digamos, opuesto lo que tiene que ver la variabilidad con la homogeneidad, ¿no? Más variabilidad significa más dispersión, por lo tanto van a ser más heterogéneos. Y de las 4 partes que tenemos acá,
¿Cuál de todas sería la que presenta mayor variabilidad? De los 4 25%, ¿no? De este y este. ¿Cuál presenta más variabilidad? O sea que es menos homogéneo. O más heterogéneo, podemos decir. El cuartil 1 es un valor de la variable. Yo entiendo por ahí lo que quiere decir Marcos, que pone el cuartil 1. Ahí va, bien Camila, desde el mínimo hasta el cuartil 1. Perfecto. Porque si miramos, como dijo Carolina, las distancias en el eje, vemos que la mayor distancia que hay entre mínimos, cuartiles y máximos, existe entre el mínimo y Q1. Bien. ¿Avanzamos o hay alguna pregunta más para hacer? No. Bien. Perfecto. Salvo que tengan alguna consulta. ¿Se entendió? No es la última vez que lo vamos a decir a esto, ¿no? Bien, bien, entendieron, sí. Perfecto. Bueno, esto es importante. Más allá de que tengamos valores outlier o no, siempre en la caja va a estar el 50% central de los datos. Esto va a ocurrir siempre, con o sin valores outliers. En el bigote inferior, cuando no hay valores outlier, se encuentra el 25% de los datos. Y en el bigote superior se encuentra el otro 25% de los datos. Esto que sirve acá, esto que se ve acá, solo sirve cuando no tenemos valores outliers. Ahora vamos a ver que en las próximas diapositivas vamos a cambiar, van a aparecer valores outliers y estas palabritas van a cambiar un poco. Entonces es importante que todo esto lo tengan preparadito en su hoja de resumen para después poder interpretar, ¿no? Acá apareció un valor outlier. Cambiamos el icono, lo pusimos en color negro. Es un valor outlier por exceso. Entonces, fíjense ustedes en el gráfico antes que les mostremos lo que tenemos preparado escrito. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven con lo anterior? Con el gráfico anterior. Si quieren, retrocedo un poquito. Ese es el gráfico anterior. Y ahora muestro el nuevo gráfico donde aparece un valor outlier por exceso. Ahí están respondiendo los chicos. Bien, ahí está diciendo Josefina que el 25%, me imagino la parte superior, estamos hablando, va hasta el valor outlier. Y que por lo tanto el bigote superior, estoy interpretando lo que están escribiendo, ¿no? Porque no está completo. En el bigote superior no dice 25%, sino que dice menos del 25%. Esa es la diferencia que hay con el gráfico anterior. Entonces, cuando empiezan a aparecer valores outlier, mantenemos lo de la caja, por eso está escrito en color rojo, para que ustedes vean que esto va a ser siempre así, pero empiezan a variar los porcentajes de datos que aparecen en los bigotes inferiores y superiores. Como en este gráfico no hay outlier por defecto, o sea, abajo del mínimo, entonces en el bigote inferior está el 25% de los datos. Pero en el bigote superior hay menos del 25% de los datos, porque ese 25% se encuentra desde la parte superior de la caja hasta el máximo, que en este caso es outlier. ¿Se comprende la diferencia? Si hay dudas, pregunten y volvemos a decirlo. No hay drama. Pero ahora veamos, pasa algo similar cuando tenemos valores outlier por defecto. Ahora cambia la parte inferior del gráfico. De nuevo, en la caja siempre el 50% central de los datos. Ahora, en el bigote inferior vamos a tener menos del 25% de los datos, porque el 25% va a estar desde el mínimo hasta el cuartil 1, pero el mínimo es outlier. Y en el bigote superior va a estar el 25% de los datos. Pero todavía nos pasaría, algo más nos podría pasar, porque vimos sin outlier, con outlier por exceso, con outlier por defecto, pero podemos tener outlier por defecto y por exceso. Entonces miren cómo cambia este gráfico. De nuevo, en la caja siempre va a estar el 50% central de los datos. Pero
tanto en el bigote inferior como en el bigote superior, vamos a tener menos del 25% de los datos en cada uno, porque hay valores outlier inferiores o por defecto y superiores o por exceso. Esos son todos los casos que nosotros vamos a encontrar que nos van a servir después para interpretar dónde está el 25% inferior de la distribución o dónde está el 25% superior de la distribución. Fíjense que una vez que interpretamos uno, ya empezar a entender los demás se hace relativamente más sencillo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo los calculamos, porque todavía no sabemos estos señores outliers cuáles son. Todas las distribuciones no tienen outliers, ya los dijimos. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Entonces, lo importante es que entra una nueva definición, un nuevo cálculo que tenemos que hacer que recibe el nombre de rango intercuartílico. No es rango solamente, sino que es intercuartílico. Se simboliza como R y C, la I de inter, la C de cuartiles, o de cuartílico, ¿no? ¿Y qué representa esto? Algo muy sencillo, la diferencia que hay o que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es simplemente restar los valores que ya obtuvimos del cuartil 3 y el cuartil 1. En la gráfica, ¿qué les parece que representa el rango intercuartílico? ¿O qué representa esto que estamos calculando acá, no? A ver si se dan cuenta. Yo los voy a ayudar con números, porque por ahí sin números ustedes no se dan cuenta. Vamos a suponer que nuestro cuartil 3 nos dio 66, que el cuartil 2 nos dio 50, en la unidad que estemos trabajando, ¿no? Y que esto nos dio 45. ¿Qué significa que nosotros hagamos acá en este caso la cuenta 66 menos 45 y que nos va a dar por resultado 21? ¿Qué significa este 21? En la gráfica. La altura de la caja. Bien, Mercedes. Bien, la altura de la caja. Podríamos decirlo con otras palabras también. Además de ser la altura de la caja en el gráfico, sería la distancia que hay entre ¿quién? Bien, Josefina. Bien, Camila. La distancia entre los cuartiles 1 y 3. El rango intercuartílico representa esto entonces, la altura de la caja, o también lo podemos decir como la distancia que existe entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Muy bien. Supongamos, acá están los valores reales de nuestra distribución, que estos son 64, 75, 78, entonces el rango intercuartílico es simplemente restarlo. Fíjense que están los números con sus unidades, ¿no? Eso, 14 kilogramos, en la escala que estemos trabajando, nos tiene que dar la altura de nuestra caja. Ahora bien, vamos a ver cómo hacemos con estos valores que son los outliers, ¿no? Es importante lo que estamos viendo porque después vamos a interpretar las cajas que tenemos en la actividad 3, o sea que tengan a mano esa actividad, que inclusive están ya graficadas, así podemos ver qué es lo que ocurre, porque van a ver que hay cajas, primero que es una situación comparativa, que a ustedes les tiene que quedar como concepto, que es uno de los gráficos más versátiles para analizar situaciones comparativas, hablando de variables cuantitativas. Por un lado eso, y van a ver además que hay cajas, por ejemplo, que no se visualizan los bigotes, ¿sí? Ni superiores ni inferiores. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando con respecto a los valores. Vamos a calcular lo que se llaman los límites para valores outliers.
Entonces, nosotros vamos a definir que vamos a tener valores raros o valores outlier o atípicos por defecto cuando la variable toma valores que sean menores que el cuartil 1 menos 1 vez y medio el rango intercuartílico. Entonces, en nuestra distribución, nosotros la cuenta que vamos a tener que hacer es al cuartil 1 restarle 1 vez y medio el valor que calculamos hace un ratito. Ya lo vamos a ver a esto. Y vamos a decir que tenemos valores outlier por exceso cuando la variable toma valores más grandes o valores mayores que el cuartil 3 más 1 vez y medio el rango intercuartílico. Es decir, que vamos a tener valores que están separados de la caja 1 vez y media a la altura de la caja. Eso es importante, eso que acabo de decir. En la gráfica, y voy a poner un ejemplito acá, chiquitito, como para que ustedes lo entiendan. Me voy a hacer primero un lugar, aquí en la pantalla, sin borrar todo lo que tengo. Vamos a suponer esto, un lugarcito acá. Y voy a dibujar una caja cualquiera. En este caso no me voy a preocupar por los valores, simplemente para que ustedes lo interpreten. Yo voy a tener esta caja, que va a tener su línea de mediana por acá. Esa sería nuestra caja. Y voy a dibujar los bigotes. Vamos a suponer que tengo este bigote por aquí, y que le corresponde este bigote inferior por acá. La altura de la caja, y ahora empiezo a meter mano en lo que estábamos diciendo recién. La altura de la caja, que es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, es el rango intercuartílico. Y yo voy a tener valores por defecto, o sea, valores inferiores, cuando sean más chiquitos que el cuartil 1 menos 1 vez y media esta altura. O sea, que si a esta altura yo más o menos la vuelvo a repetir por acá, que sería el rango intercuartílico hacia abajo, después tengo que tomar una media altura más, y los que estén por debajo de ese valor van a ser valores outliers. Y lo mismo hago para arriba. Me tomo en la escala 1 vez y media el rango intercuartílico, y los valores que se encuentren por encima de ese número que yo calculo, valores de la variable que estén por encima, van a ser outliers. Eso es lo que significa esto que estamos calculando acá. Ya le vamos a aplicar valores concretos numéricos, pero fíjense que van a quedar muy alejados de la caja en el dibujo. Eso es lo que les quiero mostrar. Que van a estar por debajo de la caja 1 vez y media en la altura, y por encima de la caja más de 1 vez y media la altura de ella. Ahora vamos a pasar a hacer algún ejemplito de cálculo, seguramente, para que ustedes lo puedan entender. Primero pregunto, ¿se comprende esto de que calculamos el rango intercuartílico, que lo multiplicamos por 1,5 y se lo tenemos que restar al cuartil 1 y sumar al cuartil 3? Porque eso es lo que vamos a hacer ahora con nuestros datos. Sí, Camila, tenés una pregunta. Si pudieras abrir el micrófono, estaría genial. Si no, por el chat. ¿El 1,5 hay que usarlo siempre? Sí, para calcular los límites que me van a determinar si tengo o no valores outlier, la fórmula es siempre esta. Cuartil 1 menos 1,5 el rango intercuartílico, o cuartil 3 más 1,5 el rango intercuartílico. Sí, Camila, efectivamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a ver si nuestra distribución tiene o no tiene valores outlier por defecto. Recordemos entonces cuáles eran los valores de nuestros cuartiles, que son los que van a aparecer aquí arriba. Ahí está. Cuartil 1, 64 kilogramos, cuartil 2, 75 kilogramos, cuartil 3, 78 kilogramos. Estos valores los calculamos en la clase anterior, cuando Silvia les contó cómo calcular los cuartiles 1, 2 y 3. Estamos usando el mismo ejemplo. Lo único que agregamos como cálculo nuevo ahora es el concepto de rango intercuartílico, que hace un ratito lo hicimos, que nos dio 78 menos 64 igual a 14. Entonces, ¿qué hacemos?
decimos, bien, si hay valores outlier por defecto, tienen que ser valores que sean más chicos que esta cuenta que decíamos recién. Cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico. Reemplazamos el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico y nos da 43. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si la variable de nuestra distribución no existe de esos valores ninguno que sea más chiquito que 43, entonces nosotros no vamos a tener valores outlier por defecto. Esto querrá decir que el mínimo va a ser un poco más grande que 43. No sabemos cuánto, ya lo veremos. Y el bigote inferior va a coincidir con el mínimo. Pero puede ocurrir que haya valores de las variables que sean más chiquitos que 43. Entonces, si hay valores que son más chicos que 43, esos valores, todos los que sean más chicos que 43, van a ser valores outliers. Y esto significa que el bigote inferior no va a llegar hasta 43, sino que va a llegar hasta el valor más chico, pero que sea mayor que 43. Ahora lo vemos en la tabla para que ustedes lo puedan interpretar mejor. Y si fueran valores por exceso, que también puede darse esta situación, nosotros tendríamos que hacer exactamente la misma interpretación. O sea, la diferencia es que al cuartil 3 le vamos a sumar 1,5 veces al rango intercuartílico. Y nos dará que el límite de valores outlier será 99. Entonces ahora la pregunta va para ustedes, antes de escribirle o de mostrarle la interpretación. Pregunto, si hay valores outliers, ¿qué valores tendrá que tener la variable en esta distribución? Si es que existen valores outliers por exceso. Si sabemos que el límite es 99. Más de 99 kilogramos. Perfecto. Y si nuestra distribución no tiene valores outliers, ¿hasta dónde sabemos que van a llegar nuestra... ¿Qué significa esto? Que el máximo, ¿cuánto valdrá? Si no tiene valores outliers. Hasta 99 o un poco menos de 99. Capaz que el máximo que tenemos nosotros es 90, 92, 88. Más chico que este límite. Entonces ahí llegará el bigote y no tendremos efectivamente valores outliers. Eso que ustedes dijeron está escrito acá, yo no lo voy a repetir porque no tiene sentido, simplemente después lo leen para revisarlo. Pero vamos a ubicarlos ahora en nuestra tabla. Acabamos de calcular estos dos límites, por defecto y por exceso. Entonces estos eran los datos que nosotros teníamos. El mínimo es 54, el máximo es 90. Están ordenados los datos ahí de menor a mayor, ¿no? El bigote inferior va a ser 54. Yo voy a hacer una pregunta, voy para atrás. ¿Tiene valores outliers por defecto? No, dice Santiago. ¿Por qué no tiene valores outliers por defecto? Porque no hay ningún valor que sea más chico que 43. Perfecto, porque el mínimo es 54. No hay ningún valor que sea más chico que 43. Muy bien. ¿Y tiene valores outliers por exceso? Están poniendo que no. Y la respuesta sería similar a la que dio Santiago, pero ahora diríamos porque no hay ningún valor de la variable que sea mayor que 99. O sea que nosotros no tendremos valores outlier en esta distribución. Calculamos los límites y ahí nos damos cuenta si hay o no valores outlier. ¿Cómo sería el gráfico entonces si no hay valores outlier? ¿Dónde empezaría y dónde terminaría? Si no hay outliers,
Dicen acá en el chat, a ver si alguien me puede ayudar a leerlo. El bigote inferior coincide con el mínimo y el bigote superior con el máximo, eso dice Nicole. Camila dice que empieza con el mínimo, que es 54 kilos, y termina con el máximo, que es 90 kilos. Josefina, con bigote inferior, caja y bigote superior. No entiendo mucho lo de Josefina. Leo de nuevo lo de Camila, empieza con el mínimo, que es 54 kilos, y termina con el máximo, que es 90. Bien, y habían agregado ahí Nicolás que decía que el bigote inferior coincide con el mínimo y el bigote superior con el máximo, ¿no? Entonces, exacto. Si ustedes miran esta distribución, que sabemos que el mínimo es 54, que el máximo es 90, y que no tiene valores outlier, ¿cuál va a ser el valor del bigote inferior? O sea, ¿dónde va a empezar el bigote inferior? En esa distribución que están viendo en pantalla. Con 54 kilogramos, muy bien. ¿Y el bigote superior? 90. Con 90 kilogramos, perfecto. 90. En este caso, que no hay valores outliers, entonces el bigote inferior empieza en el mínimo y el bigote superior termina en el máximo. El 100% de los datos los vamos a tener ahí presente cuando nuestra distribución no presenta valores outliers. Pero puede ser que nuestro gráfico sí tenga valores outliers. Ahora les muestro esto, ¿no? Lo que habíamos dicho recién. Fíjense todo el proceso. Dibujé el eje, puse el valor 50 y el valor 100, porque como sé que 54 es el más chico, 90 es el más grande, lo hice en una escala donde digo, ahí voy a poner todo el gráfico, en ese alto. Situé los valores, 54 y 90, mínimos y máximos. Situé los 3 cuartiles. Con los 3 cuartiles dibujé la caja. Una vez que tengo la caja, ubiqué el bigote inferior desde el mínimo y después ubiqué el bigote superior hasta el máximo. Y ese es mi gráfico completo. Pero para esto, para llegar a eso, fíjense todo el proceso que tuvimos que hacer. No solo calcular los cuartiles, que lo habíamos hecho en una clase anterior, sino también determinar los valores outlier para saber si existen o no, y en el caso de que no existan, mi gráfico queda de esa manera. Seguramente Silvia, porque le veo la cara, tiene unas ganas enormes de hacer una pregunta sobre este gráfico. ¿No? Si no les hago yo. Estoy con un poco de ruido. No pasa nada. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es la parte más rara que ven de este gráfico? Por decirlo de alguna manera, ¿no? La caja. ¿Qué ven de raro en la caja? Yo no hubiese respondido a la caja, pero bueno, ¿qué ven de raro en la caja? Ahí vamos. Camila dice del cuartil 2 al cuartil 3. Bien. Estamos hablando de esto. ¿Qué pasa en ese sector que yo ahora acabo de pintar de color celeste? ¿Qué pueden decir? Recuerden lo que hablamos sobre la variabilidad hace un momentito. La variabilidad es poca, hay poca variabilidad de datos y esos datos son muy homogéneos. Hay que reunir todas las interpretaciones que hicieron por separados, ¿no? O sea, observan que entre el cuartil 2 y el cuartil 3 los datos presentan muy poca variabilidad, lo que indica que son datos muy homogéneos. Más, por supuesto, si los comparamos, porque para decir esto tenemos que comparar con la otra parte de la caja, con la parte inferior de la caja. Si ustedes no tienen en claro eso, es muy loco, muy raro interpretar que en este pedacito se encuentra el 25% de los datos y que en todo este pedazo, en esta porción grande de la caja, se encuentra el otro 25% de los datos. Si no lo tienen en claro, es re difícil interpretar esto, chicos. Por eso claro, nosotros insistimos. Justamente eso les iba a preguntar, ¿qué proporción tiene cada una de esas franjas que vemos? Entre 64 y 75 y entre 75 y 78. En realidad, los dos tienen el 25% de los individuos. ¿Sí? Entonces lo que dice Sergio, si los vemos tan diferentes, ¿cómo podemos decir que ambos tienen 25%? ¿Sí? Pero eso está asociado a la variabilidad de los datos en cada situación.
Bueno, mi perrito me dejó hablar. No, está bien. Nos queda apenas un minuto, Silvia. ¿Dejamos acá y continuamos después o como quieras? Sí, a mí me gustaría que empecemos la próxima clase directamente analizando situaciones comparativas con distintos tipos de caja. Entonces ahora ustedes tendrían que repasar o ver de nuevo el video para afianzar todo lo que se vio hoy y la clase anterior. De acuerdo. ¿Escucharon lo que tienen que hacer, chicos? Esto es para el martes, o sea que el video va a estar subido esta noche o mañana, no se apuren, no se pongan ansiosos, pero para el martes tienen que ver el video, repasar y entonces vamos a trabajar sobre la actividad 3 y otros gráficos que les va a mostrar Silvia. Para el martes.